Amigos, ¿qué tal? Como cada semana, un gusto darles nuevamente la bienvenida aquí a Triángulo de Letras, el programa en el que, como ustedes ya saben y lo mencionamos cada semana porque nos gusta hacerlo, comentamos acerca de novedades editoriales, pero sobre todo platicamos con los autores que las llevan a cabo, quienes las han producido para presentarlas ante ustedes a todos sus hogares. El día de hoy recibimos con muchísimo gusto nuevamente aquí en la librería Rosario Castellanos a Bernardo Fernández Beff, quien ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y siempre nos engalana el programa. Muchas No, gracias, muchas Beff. gracias por invitarme. Yo encantado de venir. De verdad, muchísimas gracias. Alberto Chimal, querido, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros también. Al contrario, gracias Eduardo, gracias por recibirnos. Al contrario, mil gracias. Y un autor que no había estado con nosotros, hoy estrena, bueno, libro, plática, conversación, presencia en Triángulo de Letras, José Ramón Ruiz Sánchez. Muchísimas gracias, José No, Ramón. muchísimas gracias. Me moría de ganas de estar en el programa. Qué bien. Muchísimas gracias por invitarme. Te lo agradecemos muchísimo. Alma Claroscura es el título que el día de hoy abordaremos dentro de nuestra conversación y si les parece, miremos las semblanzas, las biográficas, lo que han hecho a lo largo de sus trayectorias los autores que el día de hoy aquí nos acompañan. Ahora regresamos y comenzamos a reflexionar sobre este tema que tiene que ver con personalidades harto complejas. Bernardo Fernández, B. Novelista gráfico y no gráfico. Ha publicado, entre otros libros, las novelas Tiempo de alacranes, Hielo negro, Cuello blanco, Ojos de lagarto, Gel azul, Ladrón de sueños y Bajo la máscara. Así como las novelas gráficas La calavera de cristal, 1874, Espiral y la adaptación a cómic de Los bandidos de Río Frío, entre otros trabajos. Su obra se encuentra traducida a varios idiomas. Alberto Chimal es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey. Su afición y talento lo lleva a incursionar en la literatura. Realizó estudios en la SOGEM y una maestría en literatura comparada por la UNAM. Obtuvo los premios becarios otorgado por el Centro Toluqueño de Escritores y el Nacional de Cuento San Luis Potosí. Ha cultivado con éxito la novela, el ensayo y la dramaturgia. José Ramón Ruiz Sánchez, novelista, es además profesor en el área determinada para el estudio de la literatura latinoamericana en la Universidad de Houston, institución para la que también imparte clases de teoría literaria. Anterior a Pozos, el trabajo que hoy nos presenta, el autor también ha publicado la novela Nada cruel. De entre la prolífica producción de Bernardo Fernández, mejor conocido en el medio, ¿qué diríamos? Comiquero, historietista, gráfico, talentoso de nuestro país, destaca Uncle Bill como una de las obras quizás más personales de toda su obra. Conozcamos un poco más acerca de este verdaderamente maravilloso libro. Ahora regresamos, le hacemos unas preguntas al propio Beff. 1949. William Burroughs llega a la Ciudad de México acompañado de Joan, su esposa, la hijastra Julie y Billy, su pequeño hijo. Destinado a convertirse en el más importante escritor experimental contemporáneo de los Estados Unidos, el aún joven Bill apenas coquetea con la idea de escribir una novela. Ignora que 2 años después habrá de matar accidentalmente a Joan de un tiro en la cabeza, durante un estúpido juego de Guillermo Tell. 1990. Un muy joven Biff descubre por accidente la obra de Burroughs, escritor contracultural y patriarca de la generación beatnik. Saber que vivió en su ciudad y caminó por las mismas calles habrá de obsesionarlo durante los siguientes años. Querido Beff, ¿alguna ocasión ya anterior tuvimos el gusto de platicar? Bueno, en realidad el gusto quizás No. será más para mí. Es mutuo, es mutuo. Muy amable, Beff. Y comentábamos acerca de que en ese momento estabas justamente elaborando Uncle Bill. Burroughs es un personaje sumamente polémico. A mí en principio no me caía bien. Ahora lo comprendo de una manera distinta. Pero yo soy verdaderamente un fan colateral. Tú eres un fan de Hueso Colorado. Pero alguien que tampoco me estuvo- cae bien. Eso es lo que te quería preguntar. Ahora, ya concluida la obra, con toda la posibilidad de reporteo creativo que tuviste alrededor de la figura de Burroughs para conocerlo desde otra vertiente, quizás desde otra óptica, ¿qué sigues pensando acerca de tu personaje y qué tanto tuvo tu pasión que ver en la consecución de este libro? Me es sumamente desagradable, porque es un tipo muy difícil. Debe haber sido
totalmente desconectado, sin ninguna empatía con nadie. O sea, debe haber sido, mi amigo Pepe Rojo lo define como una maquinita, o sea, casi como, yo incluso supongo que tenía ciertos rasgos de autismo, ya visto a la distancia, no diagnosticado. Entonces era un tipo muy distante, muy raro, como sin vínculos emotivos con nada, que es parte de lo que enriquece su mito de forajido literario, de toda esta historia del asesinato accidental de la mujer, de la adicción a las drogas, de esta homosexualidad criminalizada en ese momento. Él siempre vive su sexualidad como un crimen y además disfruta esa clandestinidad que él mismo glamorizaba. Entonces es un personaje muy complejo al cual yo me le quise acercar incluso con cierta compasión. O sea, creo que es también terriblemente solitario y todas estas cosas horribles que le pasan en México, que en palabras de Juan Villoro, él andaba buscando su infierno y lo encuentra lo aquí en encontró. México, lo autoinduce. Sí, por supuesto. Hay un momento, bueno, no solo uno, a lo largo de toda la obra, eso es parte de lo que yo celebré mucho como lector, apareces como un personaje que de manera colateral va persiguiendo propiamente a Burroughs, y además es muy divertido ver todas las facetas de tu adolescencia, quizás pubertad, primera juventud, en fin, pero bueno, como un personaje que se obsesiona verdaderamente por Burroughs. Yo quería ahí, esto se me salió de las manos, yo no quería hacer algo tan autobiográfico, porque no es algo que me guste a mí como mostrarte en el... Ustedes estarán de acuerdo que siempre es complicado mostrarte en tus textos y en tu trabajo. Yo no lo quería hacer, o sea, yo quería que fuera como un lector genérico enamorado para hablar de cómo puedes establecer una relación muy emotiva con alguien que nunca conoces a través de su escritura. Pero de repente cuando volteé ya se había salido totalmente de control y es como lo más confesional que yo he publicado, lo más autobiográfico. Entonces, Sí, por y en ese supuesto. sentido, no siempre es cómodo hacerlo, ¿no? De repente te descubres revelando cosas que son muy personales, pero pues ya están ahí, ¿no? Ya no te puedes, no puedes dar marcha atrás. Y yo tenía, ya que estaba en ese camino, tenía como modelo a Tomás Eloy Martínez cuando ese Santa Evita, que la mitad del texto es cómo él escribe la novela y cómo se obsesiona con el cadáver de Evita Perón. Y yo podía identificarme mucho con él en eso, de cómo este tema te puede obsesionar, cómo puede afectar tu vida, cómo puedes pasarte muchos años dedicado a un completo extraño, a alguien que nunca conociste. Sí, por supuesto, y de esta manera tan conectada personalmente. Conexión personal, mi querido Alberto, que de alguna manera también se establece cuando uno compila, en este caso, una escena tan joven y tan entusiasmante como en el caso de Emergencias, esta colección de cuentos de jóvenes autores nacionales que de alguna manera, como ya lo estaba mencionando ahora, Beth, dejan algo de su personalidad en los cuentos que tú estás compilando en este volumen. Cuéntanos un poquito acerca de Emergencias. Bueno, pues Emergencias es efectivamente una antología de narradores emergentes, ¿no? Un poco de ahí viene el título. Gente que está comenzando. Que está apareciendo Ajá, propiamente. que está apareciendo además en un país como el nuestro, ¿no? Que está un poco en estado de emergencia también, ¿no? Por ahí está el juego de palabras del título. Bien. Yo creo que es inevitable que uno se manifieste en lo que escribe. A veces uno lo hace de manera explícita, a veces de plena intención o a su pesar, como de pronto le puede suceder a Beth, pero incluso aunque no se lo proponga, porque uno vive en el mundo, uno no está encerrado en una cámara estanca sin que le llegue nada de lo que ocurre a su alrededor, uno está siempre en relación con el mundo, y el escribir es en cierta manera también una reacción a todo lo que sucede en el mundo circundante. De muchas formas, los autores que están aquí se manifiestan, ¿no? Manifiestan esas relaciones entre su yo, entre su persona y el mundo, y creo que también incluso, aunque sea de un modo más velado, más oblicuo, más indirecto, pues también el mismo acto de hacer una antología es una reacción ante el mundo, una manifestación de lo que uno está pensando, de lo que uno está sintiendo ante lo que le rodea, ¿no? Expresada pues en el acto de leer, no en el acto de escribir. En ese sentido, precisamente, Alberto, ¿qué tan placentera la selección de los cuentos? Porque entiendo que en la medida en que vas descubriendo talentos que pertenecen a la población de escritores más joven de nuestro país, resulta entusiasmante.
Pues sí, la verdad es que sí. Creo que para mí fue una experiencia muy, muy agradable, muy placentera el irme encontrando con textos. Hay varios autores que están ahí, de los que no conozco todavía la cara, pues todavía no los veo en persona, los habré encontrado en internet. Hay algunos a los que sí conozco personalmente, pero otros no. Eh, y conocerlos a través de sus textos y enterarme además de cómo en diferentes lugares del país se escribe de maneras que yo no sospechaba, que probablemente otros lectores tampoco sospechaban, es una gran experiencia. Pero además es doblemente generoso que incluyas gente que no conoces. O sea, basado en el estricto mérito del texto. Eso es, bueno, me parece inusitado. Sí, eso es muy gozoso, ¿no? Te regocija. Sí, la verdad es que sí. Eh, Siempre se habla que de las generaciones esto, los grupos aquello, como si de pronto todo el mundo estuviera escribiendo lo mismo, y la verdad es que no es cierto. Hay un montón de personas que están escribiendo muy distinto entre ellas, que están haciendo textos, que están manejando ideas muy diferentes, y bueno, este libro quiere ser un poco una pequeña muestra de eso. Una pequeña muestra de los respectivos, digámoslo así, infiernos personales o las obsesiones personales que Ujú. vienen reflejadas en toda clase de historias. Obsesiones personales, José Ramón, que de alguna manera tú estás reflejando de manera clarísima en Pozos, que es un libro, al igual que el de Bef, al igual que la compilación que está realizando Alberto, sumamente personal. Bueno, es un libro muy personal del que tiene la culpa un encargo. Curiosamente, este libro de donde nace es de un encargo de mi editor, de Marcelo Uribe, para un volumen donde hay un texto extraordinario de Alberto Chimal, Bien. que se llama Trazos en el espejo. Él me pide una autobiografía, yo digo, pero no he hecho nada, ¿no? ¿Qué voy a poner en una autobiografía? Y lo que descubro es un tono que me interesa seguir jalando, ¿no? Lo que me interesa es un tono fragmentario que me permite escribirme, pero escribirme de un modo distinto, escribirme de un modo un poco como en el proyecto de Bef y decir, bueno, yo soy los demás, yo soy mis lecturas, más que mis anécdotas, más de lo que me ha pasado, es lo que ha pasado por mí, lo que he leído y lo que he leído al mismo tiempo, ¿no? Las ideas que puedo juntar, más que ideas que se me ocurren, el libro está lleno de ideas que se conjuntan por el azar de dos libros que uno lee al mismo tiempo, por una conversación como esta. Entonces es un libro personalísimo, pero si viéramos página por página, se trata mucho más de los demás que de mí. O sea, creo que hay más páginas donde el protagonista es Freud que donde digo yo. Creo que hay más páginas escritas por otras personas. Es más un álbum que una autobiografía. Un álbum y quizás también una especie de instantánea o bosquejo de la personalidad del autor. Alma claroscura es el tema que estamos tratando el día de hoy. No le cambien, vamos a una pausa, regresamos y ahora continuamos conversando acerca de este tema ciertamente apasionante. Hans Blommenberg atribuye el ascenso de la metáfora a la erosión del robusto sistema de alusiones que hacía posible el diálogo vivo con la mitología grecolatina. Lo mismo ha sucedido con la iconografía cristiana. ¿Quién hoy por hoy puede distinguir a simple vista a un santo que no sea Sebastián, gracias a su reciclamiento gay? O Pedro, su llavezonas. O Martín de Porres, el negro de la escoba. Me he tenido que enseñar a reconocer a mi propio patrono, no a ese abstinente señor San José, ni al poco popular Ramón Nonato, con su candado en los labios, del que hay una hermosa estatua de Juan de Mesa en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, sino al otro, al verdadero. No es que sea difícil, tiene un león amigo, se recuerda de la vanidad del mundo con la ayuda de una calavera monda y se castiga con una piedra penitencial. Lo que me hace coincidir con Jerónimo no es el nombre, sino la vocación, los libros. De todo ello trata Pozos, el libro que hoy nos está presentando aquí José Ramón Ruiz Sánchez. ¿Cuántos años, porque supongo que hay años detrás de la idea y la posterior consecución de la obra, te tomó llevarla a cabo, José Ramón? Perdón por el chiste, pero no lo puedo resistir. Creo que 43 años que son los que tengo. No, Sí está puesto en bandeja de plata, sí, por exacto. supuesto, ni modo que no decirlo. No, la verdad es un libro que escribo durante 2 años. Parece un libro muy fragmentario, pero la verdad es que es un libro que me siento a escribir
a partir de esa semillita que es no solo mi escritura en Trazos en el Espejo, sino el leer el libro, que me parece, comentamos ahora, que es un libro muy interesante, muy valioso, donde hay semillas de otros libros. Y me siento de corrido a escribirlo, sale muy fluido y luego me enfrento al infierno de acomodarlo, Eso. que es otro negocio Uno de los completamente. grandes retos, ahora vamos a Uy, platicar. En el sí. caso de esta compilación también hay un acomodo particular que le da agilidad a la narrativa. Sí, me hubiera gustado poder ser el tío Bill y hacer el cut up o lo que fuera y hacerlo un poco al azar, pero creo que era muy importante encontrar cierta libertad. No quería que fuera temático, tampoco quería que fuera cronológico y también prestarle página, prestarle libertad a los lectores, ¿no? Bien, Acomodar estos materiales. Entonces hay ciertos recorridos posibles cronológicos, hay ciertos posibles acomodos temáticos, pero la verdad es que fue dificilito, por decirlo menos, acomodar estos materiales y quedé muy contento al final. Al final eso qué importante, no quedar satisfecho con la obra. Ahora lo vamos a mencionar, Bef, porque me supongo que tú estás más que satisfecho con el resultado, que técnicamente es... Pues lo publiqué y ya le empecé a ver todos los defectos. No Pero digas. eso le pasa a los que dibujan. O sea, si te gustara, o sea, si lo vieras y dijeras, qué bueno soy, ya dejas de aprender. Entonces Bien. se publica y de inmediato empieza a ver del error y el trazo que se te fue. Pero en el conjunto quedé muy contento porque es, no solo como decías, lo más personal que he publicado, sino además lo más ambicioso en términos de dimensiones, como de extensión y como de investigación. Yo tardé 5 años haciendo Uncle Bill, desde que dibujé la primera página hasta que terminé la última, en los cuales tuve que investigar mucho, que estructurar con mucho cuidado cómo iba a ser primero la ejecución, o sea, la estructuración narrativa y luego la ejecución gráfica. Yo quedé muy contento. O sea, yo cuando se publicó pensaba, a esto es a lo que me refería cuando a los 13 años dije, yo quiero dedicarme a hacer cómics. Alberto, hablando específicamente de emergencias y atendiendo un poco al filón narrativo de las obras que también acompañan esta conversación, tú elaboraste una suerte de justo narrativa que va de cuentos, digámoslo así, más tranquilos o menos obsesionados con la parte oscura de la condición humana, a los más rudos y violentos. Cuéntanos un poco acerca de ese viaje que debe haber implicado a la colección en ese sentido. Pues a mí me pasó un poco, yo creo como a Joserra, aunque son libros obviamente muy distintos, porque parte del chiste está en proponer ese posible orden de lectura que es uno solo. Uno como lector puede optar por cualquier orden en un momento dado, incluso hay libros que le proponen varios órdenes de manera deliberada, ¿no? Como Sí. Rayuela de Cortázar, ¿no? Pero uno solo puede elegir uno a la hora de proponer el libro para la imprenta, porque no hay manera de proponer más de uno, ¿no? Entonces, pues uno tiene que apostar por una secuencia de lectura que pueda tener algún sentido, que pueda ser significativa para el lector que se anime a ir del principio hasta el final, ¿no? Y particularmente en una antología eso es importante, porque el lector tiene todo el derecho de abrirlo por el medio, ver que la página no le gusta y botarlo, y olvidarse para siempre del libro. Sí, por supuesto, que en muchos casos eso es algo que está planteado, ¿no? Como lector, Claro. por supuesto. Pero entonces, si el lector se anima a seguir toda la secuencia, pues va a encontrarse con esta especie como de otro discurso, ¿no? Que es como ir explorando, digo yo, pues diferentes intereses o diferentes aspiraciones de la gente que está escribiendo ahora, desde los textos, como tú decías, más serenos, más intimistas, ¿no? Hasta los que son más desbordados y violentos y terribles, ¿no? Sí, Pasando sí. como por varios temas en medio, ¿no? Los sueños, la imaginación, la vida urbana, las relaciones amorosas, ¿no? De pareja. Va haciéndose como una especie de, pues como de gradación, ¿no? Como de paso entre un tema, Eso. paso entre una idea y otra. Pero sí, los textos de atmósfera más pesada y más tremebunda están al final. Es el caso, por ejemplo, del cuento de Karen Chasek, Por que sí te ejemplo. inquieta y perturba. Curioso, no hemos mandado el fragmento de esta compilación. Si les parece, conozcamos un poco acerca de emergencias para que se les antoje. Regresamos, continuamos con la conversación. Conocí a La Roja en una fiesta. Estaba platicando con el DJ cuando la vi abriéndose paso a codazos en la barra. ¿Quién es esa?, le pregunté al DJ. Nunca la había visto, pero tenía todo el tipo de ponqueta buscapleitos. Los pantalones pegadísimos, rotos, la chamarra llena de seguritos y estoperoles.
el pelo de un rojo que solo podía ser producto de acuarela concentrada, una mochila mugrosísima y botas a la rodilla llenas de villas, y es así, limpísimas, lustrosas. El DJ se encogió de hombros y la chava se dio cuenta de que la estábamos mirando. Desde la barra nos pintó dedo y sacó la lengua. Yo me quedé sin saber bien qué hacer. Si hubiera sido organizador de la fiesta, habría buscado el modo de sacarla del antro antes de que empezaran los líos. Pero esa vez no era asunto mío. Ahora ya conocemos un poquito más acerca de Emergencias, pero nos estabas comentando entonces, querido Alberto. Pues sí, de alguna manera el lector que se aviente desde el principio hasta el final del libro va a ir encontrándose como con estos cambios, creo yo, sutiles pues, de la atmósfera general de los textos. Se podrá ir interesando en cada una de las historias, pero irá viendo cómo cambia. También parte de mi intención era, pues, hablando de esto, de cómo escribir es una reacción ante el mundo, ver cómo reaccionan ellos, los autores seleccionados, pues, ante la época en la que vivimos. Creo que de alguna manera todos estamos haciendo eso, ¿no? Como te decía, incluso aunque el texto no sea de algún modo confesional o autobiográfico, ¿no? De todas maneras hay esa reacción, hay esa postura, esa toma de postura ante el mundo. Y parte de lo que sucede en una época como esta, bueno, es que llaman la atención las historias sobre violencia, llaman la atención las historias sobre descomposición social, que también están acá en Emergencias, y al mismo tiempo pasa todo lo demás, al mismo tiempo que la gente se espanta o se involucra con la violencia, pues igual sigue sintiendo lo que sentían sus ancestros desde la época de las cavernas, sigue sintiendo esperanzas y temores de todo tipo, sigue enamorándose, sigue preguntándose por el mundo, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. En el caso tuyo, Alberto, ¿con qué te quedaste al final, una vez ya editado, publicado, distribuido Emergencias y concluido de alguna manera este viaje en el que te aventaste a leer tanto escritor tan joven? Me quedo muy contento porque de alguna manera muchas veces que salen antologías como esta se les quiere poner como si fueran el canon, ¿no? Los que hay que leer, los que hay que ver con exclusión de todos los demás. Y en mi caso la intención era justo al contrario, tratar de abrir como la perspectiva, tratar de hablar de autores de los que no necesariamente se hablaba, o dejar que ellos hablaran, mejor todavía, ¿no? Y creo que por lo menos eso ahí está. Creo que se podría haber hecho, digamos, 2, 3, 4 antologías distintas, con un índice totalmente distinto, igual poniéndole Emergencias, ¿no? Con autores totalmente distintos a los que están aquí. Y creo que eso puede ir abriéndose paso. Esa idea de que hay mucho que se está diciendo, mucho que se está haciendo, incluso más allá de lo que conocemos o de lo que se está promoviendo más, ¿no? Que el panorama es muchísimo más amplio. Yo estoy convencido de eso y creo que esa idea sí está propagándose al menos. Implícita en el libro, de alguna manera es una puerta de entrada, ¿no? Sí. Es el principio del bosque, la espesura es gigantesca. Sí, así es. ¿Cuál fue al final el sentimiento con el que quedaste, José Ramón, al concluir? Yo creo Pozos? que Pozos es una serie de homenajes a gente que me importa mucho. Y el último homenaje, por desgracia, fue a José Emilio Pacheco, ¿no? Que muere cuando estoy terminando el libro. Sí. Y José Emilio insistía mucho que leer es encontrarme con mis palabras dichas por otro, encontrarme en las palabras del otro. Y creo que esto era lo fundamental. ¿Quién soy? Soy alguien que se ha encontrado en, por ejemplo, las palabras de Alberto, que es tan conocido como autor de creación, que se nos olvida que es un crítico fundamental, ¿no? O sea, yo estoy pensando en Generación Z, que es un texto que me ha enseñado mucho de la generación que está aquí representada, ¿no? Entonces, creo que esto, el decir quién soy yo, soy las palabras de mi generación y de alguien que hace muchos siglos que vivió, que es Boccaccio, y de alguien que no sabemos quién es, pero escribió el Cantar de los Cantares, ¿no? Que podemos decirle Salomón o no. Entonces, creo que esta es la sensación del libro. Todo lo que hago en mi vida académica, que no es nada íntimo, de repente encontrarle un nuevo tono, una nueva manera de compartirlo, fue con lo que me quedé en Pozos, ¿no? Esa capacidad de decirle a más personas algo que había pensado mucho o lograr pensar algo más gracias a que encontré otro tono. Finalmente, Bev,
ya terminado el libro, tantos años con Burroughs, quedé finalmente ya exhausto, me pasé casi un año sin hacer nada. solo Pero dedicado. ahora lo que tengo son ganas de hacer más cosas. O sea, con lo que me quedé ganas, independientemente de seguir escribiendo novelas, como digo, novelista gráfico y no gráfico, es como decía mi amigo Rafa Marín, contar las historias que no se han contado en los cómics con los recursos que solo tienen los cómics. Entonces yo me quedé con ganas de dibujar más novelas gráficas. Y eso, bueno, creo que lo vamos a agradecer todos en este país y en todos los Muchas lugares en los gracias. que se va conociendo la obra de Bernardo Fernández y la obra de todos nuestros autores. Yo les quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos han dedicado el día de hoy para que pudiéramos conversar, así sea sucintamente, acerca de estas novedades editoriales. José Ramón Ruiz Sánchez, muchísimas gracias. A ti, Eduardo. Alberto Chimal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Dado, muchas gracias a ti. Bernardo Fernández, Bef, muchas gracias. Gracias, Eduardo, pues encantado de venir aquí como siempre. Y amigos, a ustedes la invitación para que la semana que viene nos acompañen nuevamente en otro capítulo de Triángulo de Letras y sobre todo la invitación para que corran ya a las librerías y consigan cualquiera de los 3 libros que el día de hoy les estamos presentando, porque realmente valen muchísimo la pena y se queda uno con una sensación de que efectivamente, a la par que los escritores quieren producir más, uno como lector quiere leer más. Por hoy es todo, amigos. Les pido a los autores que nos firmen los libros que han traído para que se los podamos regalar al auditorio y nos encontraremos aquí la semana entrante para seguir conversando acerca de novedades editoriales. Muchísimas gracias.